Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Ya hay fecha para las protestas del sector primario en Canarias. Será el próximo miércoles 21 de febrero en Gran Canaria, en La Palma, el viernes 23 y el sábado 24 en la isla de Tenerife. Hoy vamos a hablar de esas reivindicaciones del sector agrícola en las islas con Miguel López, que es el secretario insular de la COAG en Tenerife. Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Ya hay fechas para esas protestas. Lo cierto es que hemos visto cómo ha habido protestas en toda Europa, ha habido protestas también a nivel nacional. ¿Por qué en Canarias hemos esperado un poquito más para anunciar esas protestas en la calle? Todo tiene su tiempo de maduración y llevamos un tiempo que la conversación es continua, pero el hecho de salir a la calle y fijar las fechas pues lleva un proceso de diálogo y llegar a un acuerdo con el resto de las organizaciones. Estamos en la unidad de acción, eso es muy importante, eso es un valor, el conjunto de eso, y hay que ponerse de acuerdo en las fechas, pero en los asuntos. ¿En qué ponemos encima de la mesa? ¿Hay acuerdo? Sí que los hay. Hay acuerdos básicos, sabemos a partir de ahí, cada cual tiene sus matizaciones, pero vamos a lo que nos une. Y nos une mucho, la inmensa mayoría de las cuestiones que le hemos puesto ya al Gobierno de Canarias encima de la mesa. No nos olvidemos que esto tiene su vertiente nacional y su vertiente europea, y el conjunto de las organizaciones estamos presentes en los órganos de consulta en todos esos ámbitos y en todos esos niveles. Hay cuestiones que están, evidentemente, que son en común con las reivindicaciones a nivel nacional y a nivel comunitario, pero Canarias tiene sus particularidades. De hecho, antes de empezar la entrevista hablábamos de que muchas de las cuestiones que ustedes reclaman ya llevan tiempo reclamando, esos perjuicios llevan tiempo sufriendo. Sí, ¿no? Nosotros hemos sido un laboratorio de experimentación de las consecuencias de esas políticas y de esa estrategia. Que nos entren productos que nos hacen la competencia desleal con arancel cero, producidos así de aquella manera en de los mares, esto no es nuevo en Canarias. Esto forma parte de nuestro ADN, además se vincula con nuestro acervo y con nuestros fueros, pero todo eso es discutible, donde siempre lleva las de perder el sector primario. ¿Qué es lo que le piden al Gobierno de Canarias en general, al Gobierno de España y también, lógicamente, como interlocutores ante la comunidad europea? Ahora mismo, en relación a las relaciones comerciales y países terceros, el sector se ha plantado con la pretensión de reflotar, valga la redundancia, viene el nombre a cuento, la línea marítima entre Tafalla y Fuerteventura. ¿Cuál es el problema para ustedes? Es una razón sencillamente de protección de nuestra cabaña ganadera y de nuestra sanidad vegetal. Así de sencillo, aunque las autoridades dicen que si eso se hace, se va a hacer con todas las garantías, nosotros no nos firmamos. Hay un informe que le hemos pedido a la propia Consejería de Agricultura que lo haga público, que nos lo dé, donde ponen los funcionarios y los técnicos que lo hicieron, donde ponen encima de la mesa, negro sobre blanco, cuáles son los riesgos. Y los riesgos son ciertos, porque sabemos que por muchos medios que tienen, nuestras fronteras, nuestros puntos de inspección fronterizos siempre han sido un coladero. Y no nos tranquiliza el hecho que nos diga que se va a hacer con todas las garantías, con toda la dotación de recursos, de medios humanos y materiales. No nos fiamos. Y estamos hablando de Marruecos. Y Marruecos es un país tercero, donde no tiene las mismas normas de hacer y de proceder, ni está sometido a los rigores de la legislación nuestra en Canarias, que es la legislación europea. Pero le decía que al final el riesgo es que entren, por ejemplo, plagas, aumente el riesgo de plagas. Sí. Por la apertura de esa línea. Y de enfermedades para los animales. No nos olvidemos que en el caso de Fuerteventura, la fuente fundamental del sector primario es la cabaña ganadera. Entonces, ese asunto
ese asunto está clarísimo. Nos intentaron también desviar la atención diciéndonos que ya existía una línea. No existía una línea de salida que la utilizaban los tomateros en su momento, pero que además la dejaron de utilizar en su momento, pues línea de salida, no línea de entrada, con un puerto marroquí, pero no es una línea que sea de retorno mediante. Entonces no existe esta línea. El propio consejero Narváez Quintero se mostraba contrario a la apertura de esta línea. Parece que ahora el gobierno de Canarias lo apoya sin fisuras. ¿Cuál cree que es el interés que tiene el gobierno de Canarias en poner en marcha esta conexión? Pues básicamente eso es una iniciativa, digamos, de tipo sociopolítico y económico de la isla de Fuerteventura, que nosotros no alcanzamos a entender. Pero cuando hablamos con nuestra gente allí, con los ganaderos y con los agricultores, esto no lo ven. Ellos no lo ven. Ellos no lo ven. Hay otros intereses de tipo económico, de tipo comercial y vinculados también, que no entendemos, que son legítimos con la actividad turística, pero hay que ponderar esos riesgos, porque esto tiene un límite. Entonces, ahí las organizaciones estamos plantados. Y cuando digo las organizaciones, hablamos de la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, hablamos de Palca, hablamos de Asaga Canarias y hablamos de la organización a la que yo pertenezco, de COA Canarias. Así se lo hemos hecho saber al gobierno y así se lo hemos hecho también en el día de ayer al delegado del gobierno del Estado. ¿Y de momento qué les han dicho? Pues bueno, el Estado tramita la petición del gobierno de Canarias, que no es de este. Antes de que este gobierno tomara posesión, el anterior estaba intentando revitalizar esa línea que ya existió en su momento. Aunque ellos dicen que esto va a costar y que no es para ahora, nosotros no estamos tranquilos. Entonces, ese es uno de los motivos de carácter local vinculado a lo que es la relación con los países terceros, por los cuales nosotros vamos a salir a la calle y que está encima de la mesa. Al final hay una competencia desleal, es algo que se habla cuando se refieren a los países terceros y las condiciones en las que entran esos productos a la hora de competir después con ellos. Si buscamos aparte de la burocracia, que ya lo trataremos luego, si buscamos una línea que ha unido todo esto en el ámbito europeo, es este asunto de que yo le impongo unas normas de hacer las cosas a mis productores en la línea de la sostenibilidad. Eso está muy bien. La política verde, que se llama. Nosotros, como organización, lo apoyamos, pero esas exigencias tienen que ser también para los países terceros, lo que se llaman las cláusulas espejo. Porque si no, tú estás haciendo no competitivo a tu sector primario, porque lo estás cargando de un gasto que no es discutible ese gasto, y permites, abriendo tus fronteras, de que entren producciones que no tienen las mismas garantías ni las mismas condiciones, al menos las fitosanitarias, porque si hablamos en los aspectos sociales, entonces ya apaga y vámonos. Porque al final entiendo que ustedes lo que dicen es, claro, estamos de acuerdo, hay un cambio climático que tiene unos efectos, que además tiene unos efectos precisamente sobre el sector primario. Después hablaremos, por ejemplo, de la sequía que estamos padeciendo en muchas regiones, especialmente también en Canarias. Pero ustedes dicen, bueno, aquí hay un cambio climático, hay que tomar medidas para mitigar el cambio climático, pero que esas medidas sean para todos por igual, también para los terceros países. Entiendo que esos terceros países no tienen esos condicionantes que, por ejemplo, exige Europa para acabar con las emisiones en el año 2040 y otra serie de cuestiones fitosanitarias. No lo tienen y además tampoco quieren cumplirlo. No vamos a entrar a eso. Tienen sus razones y los argumentos. Luego, la situación de partida es esa. Es más, Europa utiliza siempre al sector primario como moneda de cambio. A los canarios, a los productores canarios, a los agricultores y a los ganaderos de Canarias, este asunto que lo llevamos padeciendo desde la noche de los tiempos no nos dice nada nuevo. Nosotros llevamos años advirtiéndoselo a los compañeros cuando les empezaba a generar preocupación a los compañeros de la península, pues el acuerdo del Mercosur y otros tratados de libre comercio.
Entonces, y ya va siendo hora de poner pie en pared. Pero al final es curioso, ¿no, Miguel? Porque Europa se basa en un libre mercado, esos son sus principios, por eso hay acuerdos de libre comercio, pero después al final eso obliga, lógicamente, a proteger a la producción local, pero no es un contrasentido todo esto. El libre mercado tiene que tener las mismas reglas. Lo que no puede ser es la parte ancha del embudo para uno y la parte estrecha para otro. Además, en el sector no discutimos que haya que hacer las cosas mejor, porque además sobre eso podemos avanzar y podemos presumir de cómo se hacían las cosas hace 30 años y de cómo las hacemos ahora. Lo que pasa es que se quiere ir más rápido y se nos quiere imponer una forma de hacer las cosas sin nuestro concurso y sin nuestra opinión. Pues, si nosotros estamos en una actividad, se supone que algo entendemos de la misma. Y no pueden ser unos burócratas los que nos impongan la forma de hacer las cosas, y además que nos pidan y se nos exijan cosas que no vienen a cuento, que no tienen que ver con la esencia de lo que se pretende. Y luego, vamos a ver, cuando un agricultor o un ganadero tiene que o bien cuidar a sus animales, o en el caso de las producciones vegetales, dar un tratamiento y decide utilizar un fitosanitario, tiene que ser un fitosanitario que está autorizado. Tiene que cumplir unos plazos de seguridad. Tiene que darlo además en condiciones. Es decir, cualquier persona en una explotación no puede dar... Tienes que tener conocimiento, ¿sí? Tienes que tener tu carnet de manipulador de fitosanitario. Y el encargado tiene que tener tiene que tener el carnet superior. Eso hay que anotarlo en tu cuaderno de campo, en tu registro de datos. Todo esto son costes. Encima tenemos hay clientes que te exigen que si la norma te dice que el límite máximo de residuos está en X, la cantidad que sea, pues hay clientes que te exigen que no es X, que es X más un plus. Ya es en una relación comercial de privado. Tenemos la legislación, además, la norma más exigente que hay en la materia de carácter internacional. Entonces, sobre eso se quiere ir a más. Y luego tenemos claro una cosa, es decir, el mejor tratamiento fitosanitario es aquel que no se da, porque no incurres en ningún coste ni ningún riesgo. Entonces, sobre ese asunto, a nosotros los productores, como en todas las actividades, habrá gente que haga las cosas bien y no tan bien, y habrá gente que haga las cosas mal. Pero en eso no se escapa ningún sector ni ninguna actividad. Miguel, al final Europa, evidentemente por la condición de ultraperificidad de Canarias, les da una ayuda, un apoyo desde hace años, que es el POSEI, el Programa de Apoyo a la Producción Local en Canarias. Entiendo que, ustedes lo han venido diciendo desde hace tiempo, que el POSEI se ha quedado completamente fuera de juego, digamos, para compensar todo ese desequilibrio. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Y entonces, al no ser suficiente, la renta que nos falta a nosotros no siempre va a venir de la ayuda. La renta tiene que venir del mercado. Ya hemos hablado de un asunto que nos está echando fuera del mercado, y es la competencia desleal en relación a las producciones de países terceros. Y ya tenemos un factor ahí. Pero después, por otro lado, estás diciendo, las grandes cadenas de distribución, es decir, nuestros clientes, utilizan eso como arma para presionarnos en el tema de los precios. Y ahí viene el asunto de la ley de la cadena, que no termina de arrancar, que faltan medios, que falta rigor, y hay que empezarle a hacer unos ajustes, ya no digamos tan finos, sino a lo mejor hay que hacerle ajustes de cierta junio. Somos conscientes que tampoco la ley de la cadena es la panacea. Pero si esta sociedad quiere tener un sector primario y quiere consumir productos y alimentos de cercanía y no producir del exterior,
y no depender del exterior, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Entonces, en este mundo de la competencia salvaje en esa materia, no somos conscientes que estamos hablando de un tema básico, estamos hablando de la alimentación. Claro, pero al final el que va al supermercado, el cliente, cualquier ciudadano que nos esté viendo, dice, y lo vemos en los titulares constantemente, cómo ha subido la cesta de la compra, ¿no? Que es lo que se suele decir, Miguel. Pero ustedes, por eso le preguntaba si se cumple o no la ley de cadena alimentaria, porque ¿hasta qué punto esa subida le está repercutiendo a ustedes en un aumento de los ingresos o se está quedando en el camino, en esos intermediarios, en esos distribuidores? Se sigue quedando en el camino y no cubrimos las más de las veces los costes de producción. El caso evidente, y es de nuestra principal producción, es qué es lo que ha sucedido en el año 2023 con el plátano. Es un tema específico, sí, específico a analizar y a tratar. Y ahí pueden poner encima de la mesa un montón de factores, hasta desde el factor climático, a cómo está organizada la producción, a cómo ha ido entrando la banana y ha ido desplazando el plátano. Es decir, eso daría solo para... Sí, sin duda. Eso daría para... Solo ese asunto daría para ahora. Y otro asunto es decir, ¿qué pasa en este año, en el anterior y en este año, con la pérdida de renta? Eso no lo va a suplir el POSEI. La pérdida de renta que ha habido en medianías, donde no está cayendo agua, donde no llueve, donde estamos perdiendo nuestras producciones, lo que le estamos exigiendo a la administración, en este caso al gobierno, porque las ayudas de carácter europeo y estatal no tienen la orientación para reflejar nuestra propia realidad, y tiene que haber un refuerzo en ellas para compensar las rentas en las producciones de medianía. Es que decía el ministro Luis Planas, que se ha reunido precisamente con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, en estas últimas horas, que su intención es proponer que se cubra esa pérdida de renta a través de la PAC, ¿no? De la política agrícola comunitaria. Pero claro, yo entiendo que ustedes no solo o consideran que esperar por Europa quizás no sea la solución, sino que tiene que actuar el propio gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, de sus propios recursos y como estrategia, le hemos pedido que le dedique recursos. Es más, el relevo generacional tiene que ver con todo esto. Es decir, la media de edad de los agricultores, pues miren para mí, ¿no? Miren para mí, yo puedo contar mi experiencia personal y la de otros compañeros, que cuando ingresé en la organización era el joven, y si cuando nos miramos todavía sigo siendo el joven, pero cuando empecé que era el joven, eso fue hace 35 años. Entonces, los programas de incorporación de jóvenes dan para lo que dan, y la herramienta, digamos, financiera con la que se hacía eso, con la que la administración le aportaba recursos a la incorporación de jóvenes, en la cantidad ha venido a disminuir. De hecho, entre este periodo en el cual estamos, que ahora ya no se llama PDR, ahora se llama PEPAC, en este periodo ha habido un periodo puente hasta el 23, pero el 23 al 27, porque el periodo era del 21 al 27. Pero como se prorrogó el programa anterior con los recursos de esto, pues nosotros lo que le estamos pidiendo es que los 75 millones de euros de diferencia con respecto al último programa los ponga el gobierno de Canarias de sus propios recursos, y que haga lo que tenga que hacer. Ya nos contestó el presidente el otro día ¿qué les dijo? Que eso dependía de cómo le aplicaran a la comunidad autónoma la regla de gasto. Esta de que se nos... Pero bueno, ese no es nuestro... nos pueden dar como excusa, como argumento, pero ese no es nuestro problema. Que lo arreglen, que para eso están, para eso los tenemos. Y luego, otro aspecto que nos parece básico es el plan de choque para las pérdidas de renta en medianía, y que creen, junto con los cabildos y con los ayuntamientos, porque la situación es más grave de lo que decimos, y si no, estemos atentos a los datos que técnicamente y desde el punto de vista científico se van a hacer públicos a lo largo de la próxima semana de la isla de Tenerife, porque los índices de sequía aquí
todos tenemos en mente las medidas que se han tomado últimamente en Cataluña, pues están por arriba. Sin embargo, decía el consejero cuando lo entrevistamos aquí, a Manuel Miranda, que no se puede comparar Canarias con Cataluña y que en Canarias había muchas más alternativas, digamos, para suministrar de agua tanto a la población como al sector primario. ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Consideran que la situación es igual de grave, al menos que en Cataluña? Vamos a poner un ejemplo concreto que afecta a la agricultura del área metropolitana, en el déficit de suministro, y al Valle de Güímar. La depuradora de Santa Cruz, una infraestructura de una obra del Estado que se le entregará al municipio de Santa Cruz. Todos tenemos en mente el tubo que va para el sur, que ha llevado agua al Valle de San Lorenzo, pero la parte baja de Santa Cruz no, hasta esa agua se vertía mediante emisarios ALMA. Entonces, con esta depuradora que se está haciendo ahora, todo eso se va a poder arreglar. El problema es que nos dijeron que a mediados del 2023 esa infraestructura estaba terminada. Después nos dijeron que en septiembre del 2023, después que a finales de año. Y ahora ya lo que nos cuentan es que probablemente a lo largo de todo este año no esté terminado. Otro asunto en materia de sequía que nos afecta a nosotros son las pérdidas en las redes en los municipios. Problema histórico de cómo funcionan esas redes. Y bueno, hay municipios, casi la mitad del agua. Hay municipios que nos dicen, no, hombre, yo he hecho la tarea y he llevado las pérdidas al 13%. Pero mire usted, es que el 13% suyo, estamos hablando del caso de La Laguna, el 13% suyo es 1,5 hectómetros de agua. Eso da para regar aproximadamente el 65% de la superficie platanera que tiene el municipio de La Laguna. Esto es un ejemplo práctico. Y después hay un conjunto de 15 municipios que a la cabeza está ICO, donde las pérdidas en las redes son abismales. Y esto se sabe porque el Consejo Insular de Agua desarrolló una inversión para que estos municipios pudieran medir la cantidad de agua que les llegaba y la que salía, es decir, para determinar las pérdidas en las redes mediante unos sistemas de aforamiento. Pero hay que hacer más cosas, porque medios tendrán para un plan de reposición de esas redes y para controlarlas con la tecnología puntera adecuada, para que no existan esas pérdidas. Pues en gran parte la solución al déficit hídrico que tenemos la agricultura puede venir de ahí. Luego, más allá de que hay que reutilizar, depurar y reutilizar toda el agua, que hay todavía mucho camino por recorrer, y digamos que lo estamos empezando a recorrer, pues a lo mejor si se está pensando que hay que hacer una desaladora, que hay que hacerla, pues a lo mejor no es necesario. Entonces, y como estamos hablando de sostenibilidad, vamos a ponernos las pilas todos. Por eso, es decir, no se trata solamente de una reivindicación al gobierno para que acelere las infraestructuras y busque los recursos financieros y al Cabildo con el Consejo Insular, sino que los municipios también tienen un papel y tienen un papel esencial porque además no nos olvidemos que cuando estamos hablando de las medianías estamos hablando del paisaje. O sea, al turismo le estamos intentando vender algo más que el sol y la playa. O vamos a perder ese paisaje y vamos a perder esa agrobiodiversidad fruto de la crisis climática que estamos viviendo. Y luego hay otras, hay gente que dice, bueno, es que cuando miramos pues llueve lo mismo si comparamos con periodos. Eso le quería preguntar. ¿Ustedes notan que llueve lo mismo que llueve? Puede que cuando lo cuantifiquen, cuando miden el agua en los distintos, pues puede que compares periodos y sea lo mismo, pero el agua no cae igual de la misma manera. Sí, el año pasado hubo invierno hasta mediados de marzo, pero a partir de ahí empezó a haber verano. Entonces, no solamente nos vale la cantidad que cae, sino cómo cae. Ustedes están notando que hay menos agua. Claro que hay menos agua.
Y estamos notando, pero eso es evidente, que dense un paseo por Anaga. O sea, la lluvia horizontal tradicional ya no nos está llegando como nos llegaba. Entonces, eso claro que nos va a afectar. El otro día también salían una noticia. En Izaña se llevan midiendo las cosas desde 1917. O sea, el mes de enero con unas temperaturas más altas fue este último mes de enero, de media. Los veranos más calurosos, desde que hay datos, se han tenido los 5 veranos más calurosos en los últimos 15 años. Luego, ahí están las evidencias. Más técnicos vinculados al sector llevan trabajando este asunto desde el punto de vista de agricultura y clima, y los impactos están ahí y están siendo crecientes. Bueno, hay dirigentes plataneros que la crisis de sobreproducción la asocian al fenómeno del cambio climático. Sí, lo comentaba antes, Miguel, el hecho de que esa sobreproducción que ha habido en el sector platanero y que ha generado, bueno, pues también tantos titulares, está vinculada, o hay expertos que dicen que está vinculada precisamente con el cambio climático, con el cambio de las condiciones meteorológicas. Pero yo quería aprovechar, Miguel, ya que hablamos de ese tema, porque al final en todo este tipo de protestas globales que tienen un enemigo en común, que en este caso es muy fácil de señalar, como es la Comunidad Europea, por muchas cosas que se están haciendo mal, pero hay otras de las que hablábamos, ¿no? De esa necesidad de implantar una política verde. La cuestión es cómo se hace, pero hay quienes niegan el fondo, quienes niegan que haya cambio climático y quienes quieren aprovechar o intentan aprovechar este tipo de movilizaciones para, bueno, pues politizar también un poco las protestas. Es verdad que usted insistía en que aquí hay unidad de acción, en que están todas las organizaciones a una, pero ustedes han notado también que hay un intento de politización por parte de grupos negacionistas del cambio climático, de la extrema derecha en general. De eso no vamos a estar exentos. Y además somos plenamente conscientes que ahí está. El problema es que ahora mismo, esta semana, las protestas son las protestas que están coordinadas y las está haciendo, las reivindicaciones, las están haciendo las organizaciones profesionales agrarias, y comparemos una cosa, comparemos la otra, porque aquí hay objetivos y hay interlocución. Lo otro es que no se sabe, es decir, puede que en el futuro pues eso coja forma, sea una organización y tenga la interlocución. Pero es que en esas protestas de la semana pasada y de la semana anterior, al final quien le está echando cabeza a ese asunto, todo hay que decirlo, son muchos agricultores y muchos ganaderos que se han unido a ellos a título individual y que pertenecen a estas organizaciones que estamos en la unidad de acción. Pero no hay una organización como tal con representatividad dentro del sector ahora mismo que tenga ese discurso de manera oficial, digamos. No, ninguna de las que tienen interlocución. Ninguna de las que tienen interlocución, y las que tienen interlocución es la Unión de Pequeños Agricultores, ASAJA y COA. En el ámbito nacional sostiene ese discurso. Y después, pero tampoco todos pensamos igual, pues cada cual tiene después cada cual tiene sus matices. Unos creen más en la agenda verde, otros menos, y luego también está la diferencia en torno a la graduación. ¿Sí? Cómo hay que hacer las cosas, en qué tiempo y de qué manera y con qué plazo. Y también hay una discusión de decir, mira, esto tiene un coste, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Esto quién lo va a pagar? Pues claro, yo puedo hacer las cosas así, pero si tú estás firmando acuerdos con países terceros y a mí esto se me encarece porque yo dejo de ser competitivo,
¿vale? Puedo hacer las cosas así, pero págala. Pero entonces la factura la pagamos entre todos, es decir, que la pague el presupuesto comunitario. Pero es que la tendencia va a que el peso que va a tener el sector primario en el presupuesto comunitario cada vez va menos. Miguel, hemos visto imágenes de protestas a nivel europeo, en Francia, en Bélgica, en la península también recientemente. En Canarias, el 21 en Gran Canaria, 23 en La Palma, 24 en Tenerife. En Tenerife, ¿cómo van a ser esas protestas? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es hacer una manifestación al uso incorporando a los animales y la maquinaria agrícola. ¿En dónde va a ser? En Santa Cruz, el lugar de concentración es el recinto ferial, y cogeremos la Salle y bajaremos por la zona del mercado. La idea es, esto lo tenemos que hablar con las autoridades, que en torno a algún sitio específico de la Vega Lagunera se concentre la maquinaria. Y hay ganaderos que van a traer sus animales. O sea, va a haber tractores, va a haber animales, va a haber, por supuesto, agricultores y ganaderos. ¿Habrá violencia, como hemos visto en esas imágenes, en otros lugares? No tiene por qué. Y la idea de los organizadores es que sea una protesta civilizada y pacífica, como tiene que ser. Es el modelo por el que hemos apostado, y que además en la isla, cada vez que se decide protestar, es la fórmula que tenemos siempre los tinerfeños de hacer las cosas. Esto no va a acabar aquí. No descartamos que en el futuro se hagan otro tipo de acciones y otro tipo de reivindicaciones. Miguel López, nos hemos quedado ya sin tiempo. La verdad es que siempre es un placer poder escuchar esas reivindicaciones, porque al final llevamos mucho tiempo hablando de estas cuestiones y son cosas que se repiten, pero es verdad que los contextos cambian, y ahora, con todas esas nuevas exigencias europeas, con toda esa nueva realidad que cada vez sigue asfixiando más al sector primario, es necesario que ustedes tengan voz y que sobre todo se escuchen esas realidades y que la gente lo pueda entender, porque al final mucha gente se queda con el precio que paga cuando va al supermercado y pocas veces se reflexiona sobre qué hay detrás en toda esa cadena que comienza con el trabajo que realizan ustedes desde el campo. Así que, por nuestra parte, gracias y suerte, Miguel. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio para trasladarle y para pedirle al sector y pedirle a la población de la isla, porque nos va también nuestro modelo, que nos apoyen estas reivindicaciones nuestras, que creemos que son de justicia. Son de justicia y sin duda también son buenas para la sociedad en general. Que a ustedes, que al sector primario le vaya bien, especialmente en Canarias por nuestras condiciones. Miguel López, secretario insular de COAC en Tenerife, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Nosotros nos despedimos. Saben, como les hemos dicho, que las protestas ya están convocadas el día 21 en Gran Canaria, el 23 en La Palma, el 24 en Tenerife. Es muy importante, lógicamente, ese apoyo al sector primario. Es muy importante tener un sector primario fuerte, que además, bueno, pues en Canarias, por nuestra singularidad, por nuestra insularidad y por nuestra situación también, con nuestra relación con el territorio, es fundamental el papel que juegan la agricultura y la ganadería. Por eso nosotros también vamos a estar muy pendientes de estas protestas y de cómo actúen las distintas administraciones para intentar resolver este conflicto. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.